continuar el estudio del Evangelio de Mateo en esta tarde. Vamos a ir revisando el capítulo 22, versículo 23 en particular. Mi Biblia al menos está titulado como la pregunta sobre la resurrección. Pero como es nuestra costumbre, primero tenemos que revisar lo que fue la reunión de la semana pasada para ir teniendo un cierto contexto de cómo es que se fueron suscitando los eventos hasta llegar a lo que vamos a revisar esta semana. Y la semana anterior lo que pudimos revisar fue un pasaje que al menos estaba titulado como la cuestión del tributo. Vimos cómo es que al Señor Jesucristo, en aquellos días donde ya estaba en la ciudad de Jerusalén, se le aproximaban distintos grupos de personas, tanto de el contexto religioso, como lo vimos con los fariseos, pero también venían de la parte más política, o que estaban más ligados al mundo del Imperio Romano, como lo eran los herodianos. Y lo cierto es que en aquel entonces vimos, la semana pasada, cómo es que este grupo, estos grupos, mejor dicho, tanto de los fariseos como también de los herodianos, buscaban poner trampa al Señor Jesucristo, haciéndole una pregunta que iba a ponerlo en un aparente jaque, iba a ponerlo en una especie de posición entre la espada y la pared, en donde la respuesta que el Señor pudiese dar finalmente iba a terminar por enjuiciarle. Ellos le preguntan si es que era lícito dar tributo a César. Y podíamos revisar la semana pasada cómo es que esta pregunta era bastante delicada porque si nosotros nos acordábamos, en aquellos días en Jerusalén se estaba celebrando o se iba a celebrar prontamente la Pascua. Habían aproximadamente 2 millones de judíos en aquellos días reunidos en aquel sitio. Y esta pregunta lograba generar un cierto desequilibrio interno en los judíos porque ellos con una visión tan nacionalista, el hecho de tener que aportar tributos al imperio romano, este imperio que los estaba gobernando, este imperio externo, les hacía bastante, les hacía sentir bastante mal. Y veíamos también por qué ocurría esto, y era porque verdaderamente los judíos no tenían una concepción de someterse a los pueblos extranjeros. Y en el caso del Imperio Romano, veíamos que el mismo tributo que ellos debían entregar, que era el denario, venía una inscripción bastante peculiar. Venía primeramente el rostro de César, de aquellos días que era Tiberio, y una inscripción en esa parte que decía de que Tiberio era hijo del divino Augusto. Por lo tanto, lo que se podía desprender era que Tiberio, quien estaba en aquella moneda, prácticamente sería el hijo de la misma deidad, el hijo de Dios de esta religión pagana que tenían los romanos. Y esto obviamente hacía sentir mal a los judíos porque los judíos sabían de que el Mesías no era externo, el Mesías iba a venir de los judíos. Entonces allí ellos ya veían un compromiso a su credo. Pero no era solamente esto, sino que también en el reverso del denario había una inscripción que decía Pontifex Maximus, que hacía referencia a que era el pontífice o la figura más importante en la religión de esta idolatría pagana que tenían los romanos. Entonces, por diversos motivos, no solamente por el hecho de tener que tributar, de tener que pagarle a una nación extraña, ellos se veían oprimidos, sino que también por el compromiso religioso que esto implicaba. Entonces le hacen esta pregunta al Señor preguntándole si es que era lícito. Si el Señor respondía respecto a la ley romana y decía que tenían que pagar, iba a haberse comprometido con el pensamiento de los judíos y podía ser finalmente juzgado por el Sanedrín como un reo también de muerte. Pero si el Señor, fiel al mandato de Dios, decía de que no, los herodianos rápidamente iban a ir a alertar al imperio romano y le iban a tomar y finalmente iba a morir. Entonces, un hermano lo señalaba como que era una situación de perder, perder. No podía el Señor supuestamente salir airoso ante esa pregunta. Pero veíamos cómo es que el Señor confronta este escenario con una respuesta que pone en jaque toda su estrategia para ponerlo en un escenario más complejo. Y lo cierto es que el Señor responde y no hay otra manifestación más que el quedarse estupefacto, el quedarse maravillado respecto a la sabiduría y el dominio que tenía el Señor. El versículo 22 de hecho nos dice, oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Verdaderamente no había pensamiento, no había filosofía que ellos pudiesen entablar
en esta dinámica con el Señor que pudiese generar una especie de jaque. El Señor está sobre todo pensamiento humano, la Escritura también así nos lo refiere. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y acá el Señor lo demuestra con creces. Ahora, algo que también veíamos la semana pasada y que era llamativo, era la forma en cómo estas personas se acercan al Señor. Veíamos en el versículo 16 que lo tratan como un maestro, y empiezan a referir todas las cosas que ellos sabían respecto del Señor Jesucristo. Sabemos que eres amante de la verdad, sabemos que enseñas con verdad el camino de Dios, sabemos que no te cuidas de nadie, sabemos que no miras la apariencia de los hombres. Y lo cierto es que hay una diferencia súper importante que incluso nosotros debemos tener presente en el día de hoy, porque podemos observar esa tendencia también en nuestro medio. Es muy distinto conocer de Dios a conocer a Dios, ¿ya? Estas personas conocían, tenían mucho conocimiento, a lo mejor intelectual, mucha información respecto a lo que el Señor había realizado, pero distinto es conocer ciertos hechos históricos o ciertos eventos a conocer a la persona que los había realizado. Estas personas, los herodianos, los fariseos, no conocían verdaderamente quién era el Señor Jesucristo, no conocían su carácter de Dios encarnado, no conocían su misión, que era entregar su vida para el rescate de los pecadores. Y verdaderamente no estaba en su corazón el poder aprender esto. Ellos simplemente querían poner en jaque al Señor para poder mantener la distribución social que ellos gozaban en aquellos días. Ellos gozaban de una aceptación y una aprobación del resto de las personas, y no querían perderlo en ningún sentido. Y con eso en perspectiva, quería que pudiésemos leer y pudiésemos revisar la porción desde el versículo 23 hasta el versículo 33, porque acá vamos a ver a un nuevo grupo que se incorpora, pero que sus móviles, aquellas cosas que los motivaban a ir con el Señor, no estaban tan distantes de lo que motivaba a los fariseos, a los discípulos de los fariseos y también a los herodianos. Así que con eso dicho, quería pedirle a Felipe si es que puede proyectar, por favor, la porción que vamos a leer esta semana, y también si la puedes leer, por favor. Ya, dice así. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se harán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Súper, gracias Felipe. Te quería pedir si podías volver un poquito al comienzo de esta porción. Ahí, gracias. Bueno, lo primero que tenemos que tener presente para entender este relato son los personajes que vemos en esta porción, porque es fácil quizás enredarse o empezar a atribuirle como ciertas cualidades a ciertos grupos cuando vemos ciertos nombres, pero debemos tener claro qué los diferenciaba del resto. En este caso, como les señala, veíamos a otro grupo que eran los saduceos, a diferencia de lo que hemos visto las semanas anteriores de los fariseos, de los herodianos. En este caso en particular, este grupo era un grupo mucho más selecto, mucho más acotado, y que estaba constituido mayoritariamente por la aristocracia de los judíos. Se piensa que los saduceos se conformaron como un grupo en el año 200 antes de Cristo aproximadamente,
y que su nombre guardaba relación con Sadoc, el sumo sacerdote que estaba ministrando en el periodo del rey Salomón. Sadoc, el nombre significaba justo. De hecho, es la abreviación de un nombre un poco más largo que señalaba que el Señor es justo. Entonces, estos hombres, los saduceos, este grupo aristocrático, este grupo que tenía gran poder económico y también influencia, se jactaban con su nombre como de ser un grupo que cumplía con todos los preceptos. Era un grupo sumamente justo aparentemente. Y la particularidad que tenían este grupo, a diferencia, por ejemplo, de los fariseos, como también nos lo refiere la Escritura, dice que los saduceos no creían en la resurrección. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurría con los fariseos. Ellos no creían en la resurrección, no solamente esto, no creían en los ángeles, no creían en las manifestaciones que no eran materiales, ellos eran sumamente empíricos, ellos solamente se basaban en lo que podían ver, eran materialistas también, nos dice algunos estudiosos. Y lo cierto es que ellos también se basaban solamente en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, como la ley que ellos obedecían, solo desde el Génesis hasta Deuteronomio. Y con eso ellos basaban todo su sistema de credo y no consideraban el resto de las escrituras. Entonces ellos tenían como gran referente también a Moisés. Y eso nos permite ir ya tomando ciertos elementos para interpretar cuál fue la postura que el Señor le adopta para poder responderles. Ellos se basan primeramente en Moisés en el versículo 24 y les plantea al Señor un caso hipotético. Ahora es curioso porque ellos no creían en la resurrección, pero le hacen una pregunta ligada a la resurrección al Señor Jesucristo. Y el Señor responde también respecto a un evento que ocurrió con Moisés cuando él se enfrenta a la zarza. Y lo cierto es que este grupo, al igual que los fariseos, al igual que los herodianos, buscaba hacer lo mismo. Como les señalaba al término del resumen, tenían el mismo móvil. Querían finalmente quitar de la ecuación al Señor porque veían en él un gran riesgo para la situación social de la cual ellos gozaban. En aquellos días, estos grupos gozaban de una reputación y también de una posibilidad de incidir en la sociedad que no era menor. De hecho, los saduceos tenían un amplio control sobre el templo en aquellos días. Recordemos, los judíos en aquellos días estaban reunidos en Jerusalén para celebrar la Pascua. Ellos también iban a ofrecer sacrificios al templo. Entonces, si tenemos en mente que cerca de 2 millones de judíos se habían reunido en aquella semana en Jerusalén e iban con el propósito de ofrecer sacrificio, y los saduceos estaban a cargo de todo lo que ocurría en el templo donde se ofrecían los sacrificios, indudablemente era un grupo con una eh, influencia sumamente notoria en aquellos días. Entonces, ellos veían como un riesgo sumamente importante lo que el Señor estaba realizando en aquellos días, porque podía verse desestabilizada la sociedad. Lo veíamos la semana pasada, el Señor no solamente estaba confrontando a los religiosos de aquellos días, sino que también estaba poniendo en jaque el contexto político, y eso es algo que ellos no querían aceptar en ningún motivo. Los saduceos, de hecho, se dice a nivel histórico de que ellos se asociaban a distintos grupos que venían a invadir o a conquistar a Israel, porque de esa manera ellos podían mantener cierto estatus. Ellos tenían buenas relaciones en aquellos días con el Imperio Romano, porque el Imperio Romano también podía ofrecerle algo a cambio y podían mantener su influencia en la religión y también en el contexto en donde ellos se movían. Entonces, este grupo, más bien prominente de aquellos días, le hace esta pregunta al Señor Jesucristo. Y podíamos ver este caso tan particular, este caso particular respecto a qué es lo que ocurría cuando había un matrimonio y el hombre moría y tenía un hermano y este hermano debía casarse con su mujer, aludía a algo que está en Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 25, de hecho, se nos plantea esta misma situación. La escritura nos dice así, de hecho lo tenía aparte. Deuteronomio 25:5 y versículo 6 dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Eso era conocido como la ley del levirato. Era una forma en donde, como se había leído, el nombre del difunto no pasaba al olvido. Entonces, acá se nos plantea, en virtud de lo que para ellos era sumamente crucial,
que es lo que estaba comprendido dentro del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, un escenario bien particular, que aludía también a la resurrección. Y vemos cómo es que el Señor le responde respecto a ello. Y es llamativo. Quería pedirle a Felipe, por favor, si es que podía mostrar nuevamente los versículos y pasar a la segunda parte, como para ir ya finalizando mi intervención. En la... Ahí, gracias. Dice la Escritura que le preguntan al Señor en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Y el Señor les reprende, dice, de raíz, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y es algo llamativo, acá el Señor también hace referencia a que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Pero, ¿qué es lo llamativo? Ellos estaban haciendo referencia a Moisés, y el Señor también le responde respecto a Moisés, pero las figuras que emplea son Abraham, Isaac y también Jacob. Cuando Moisés estaba en aquellos días, cuando tiene esta revelación, en aquellos días estas 3 personas ya no estaban vivas, corporalmente no estaban vivas, pero lo cierto es que acá nos hace una alusión a la vida biológica. Y creo que en la oración previo al inicio del estudio, el Benja hacía una referencia a ello que no es menor. Decía de que nuestro hermano que pasó a la presencia del Señor está con vida delante de él. Y lo cierto es que el Señor nos ha recubierto con vida eterna, nos dice su palabra. El creyente, la Escritura también nos refiere de que duerme. Y en ese sentido apunta a que Dios es Dios de vivos y no de muertos, porque el creyente verdaderamente sigue con vida delante de Dios. Eso es algo que también, como les comentaba en un momento, es un motivo de gozo, porque verdaderamente el creyente no termina como el mundo espera, no termina finalmente como en una condición donde todo se apaga y nada más existe. Es una esperanza que también la Escritura la refiere. De hecho, también la misma resurrección está planteada en la Escritura. Sé que este a lo mejor es un tema un poco más complejo, pero también les invito a que lo puedan ir revisando con calma después. Hay pasajes, por ejemplo, que nos hablan de esto, y uno de esos, y con esto quería ir finalizando al menos mi intervención, se logra ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, el versículo 28. Es el Señor quien está hablando y dice lo siguiente: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Finalmente, va a haber una resurrección. También, por ejemplo, se menciona con la resurrección de Lázaro, cuando el Señor le refiere esto, si no me equivoco, era a Marta, y Marta le dice, yo sé que va a resucitar en el día de la resurrección. Pero lo cierto es que acá el creyente puede gozar de vida, a diferencia de lo que va a ocurrir con el inconverso, que si bien también va a resucitar para condenación. Eso es un elemento bien importante para tener presente, y es una forma en cómo el Señor también reprende la incredulidad y la ignorancia de los saduceos en aquellos días. Y es llamativo, y con esto termino, que el versículo 33 vuelve a haber una manifestación de las personas al oír la sabiduría del Señor. El versículo 33 dice, oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Ciertamente, cuando nosotros nos vemos expuestos a la sabiduría del Señor, no cabe otra reacción, creo. Verdaderamente uno queda asombrado cómo es que el Señor siempre presenta la respuesta oportuna y logra dar en el clavo finalmente con todo lo que se le presenta o con todo desafío que intenta hacer la gente hacia su conocimiento. El Señor demuestra su completo control sobre todas las circunstancias y logra dar respuesta a las inquietudes que tenían estas personas. Eso al menos quería señalar, y ahí dejo abierto para que algunos hermanos también puedan aportar y comentar respecto a esta porción. Yo quería comentar también algo. No sé si me escuchan. ¿Sí? Sí. Bueno, lo que mencionaba Felipe acerca de los saduceos es súper, es muy cierto. Es como antiguamente no se tenía mucho conocimiento del contexto
religioso en el cual vivió el Señor Jesucristo, pero por así decirlo, hace un siglo se despertó un interés en el estudio de la cultura judía, y después cuando se encontraron estos rollos en unas cuevas después de la Segunda Guerra Mundial, se encontraron unos manuscritos muy antiguos, incluso algunos, si no me equivoco, uno era como del siglo I antes de Cristo, un rollo de Isaías o algo así. Y ahora se sabe mucho acerca de, por ejemplo, los saduceos, los fariseos e incluso otros grupos religiosos como los esenios. Y era un ambiente, por así decirlo, diverso. Era un ambiente diverso en el cual estaba el Señor. No había una sola lectura y mirada acerca de la Escritura, y si bien todos se enmarcaban dentro del judaísmo, tenían varias diferencias, y como bien decía Felipe, ellos, por así decirlo, aceptaban solamente el Pentateuco. Y la primera cosa que a mí me llama la atención es que el Señor no debate ese punto. El Señor, por así decirlo, no pierde el tiempo debatiendo algo que no es central. Es sabio y va más allá, y por así decirlo, argumenta en el campo de lo que ellos validan. Entonces el Señor no va a tomar un pasaje de Salmos, no va a tomar un pasaje de Segunda de Reyes o de Malaquías, sino que habla de Moisés. Y eso es súper sorprendente. El Señor en su sabiduría no digamos, aceptó se metió en el campo de lo que ellos validaban, de lo que ellos creían, de los libros que ellos aceptaban, y finalmente a quien le daban mayor credibilidad, que era a Moisés. Entonces se refiere a esta especie de título que tiene el Señor. No sé si lo había mencionado acá, pero, o si ya lo saben, a lo mejor sí, que la primera vez que Dios le revela su nombre, el nombre de Jehová, a alguien, es a Moisés. Y que de ahí hacia atrás, en el pueblo de Israel se acostumbraba a decir el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no tenía un nombre propio, por así decirlo. Probablemente era Elohim, pero para diferenciarse, por ejemplo, de los dioses que tenían en Egipto, ellos decían, nuestro Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y a lo mejor lo decían muchas veces. Y por supuesto que eso sería tremendamente extraño que Dios se identificara con seres que ya están inertes, ¿cierto? Que murieron y que se quedaron allí en la tierra, que se convirtieron en polvo y quedaron en el olvido. Porque, como decía Felipe, los saduceos no creían en la resurrección. Y el Señor les demuestra que, el Señor Dios es un Dios de vivos. Bien, que esto es tremendamente importante. Sobre pasajes de la resurrección que nos muestran, por ejemplo, qué creían los judíos acerca de la resurrección, que no eran saduceos. Tenemos, por ejemplo, cuando el pasaje de la muerte de Lázaro, cuando habla, como bien decía Felipe, con Marta. El que esté muerto vivirá. El que en mí crea, aunque esté muerto, vivirá. Y Marta revela la creencia de ellos. Finalmente lo que creen los judíos, y que es cierto, que va a haber un día postrero, que va a haber un día particular en el cual los muertos resucitarán. Y lo que el Señor enseña en ese pasaje es que Él es la resurrección. Que no es que esté Él por un lado y esté la resurrección por otro en el futuro, como un acontecimiento, sino que
finalmente Él es la vida, Él es la resurrección, y los que resucitarán, resucitarán por medio de Él. Lo otro que me llamaba la atención era que el Señor puede enseñar una verdad a partir de un detalle del Pentateuco. Que Él puede argumentar algo, puede demostrar algo de una manera que para otros era muy confuso. Y muchas veces nosotros tenemos este desafío al leer la Escritura y al tratar de entender doctrina. Hay pasajes y hay doctrinas que son a veces complicadas, a veces confusas, que generan debate, pero nuestro llamado es a no caer en el error de los saduceos, que no es errar, que no es ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Y es valioso que estas dos cosas se expresen juntas, que no solamente sea conocer la Escritura, como mencionaba Felipe, como un conocimiento teórico, ¿cierto? Solamente conceptual, y desconocer el poder de Dios. Porque la Escritura, porque el reino de los cielos no es palabra, sino que es poder. Entonces, esto va unido. Conocer la Escritura, entender en ella aquellas cosas que a lo mejor pueden ser grises, que pueden ser confusas, pero como dice la palabra, el Espíritu Santo nos puede guiar a toda verdad y nos puede hacer ver algo claramente que de otra manera sería muy difícil. Y lo otro es que la Escritura nos muestra también el poder de Dios. ¿Y por qué el Señor menciona el poder de Dios? Es porque la resurrección es una evidencia y es una muestra del poder de Dios. Cuando el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, el Padre resucita al Hijo por el poder del Espíritu. El Hijo resucita con un cuerpo glorificado, y lo que está haciendo Dios es demostrando su poder. Entonces lo que Dios nos dice es que así como Él resucitó de entre los muertos y tiene poder para vencer a la muerte, Él tiene poder para restaurar todas las cosas en el futuro, cuando Él venga. Y ese es el poder de Dios el que está en juego en este debate, por así decirlo, acerca de la resurrección. Porque al no creer en la resurrección, finalmente es un menosprecio que se le hace a los atributos de Dios. Y si bien se han mencionado algunos pasajes, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que, por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido que es creyente, el consuelo para los creyentes es la resurrección. Es el día en que se consumará ya al 100% la obra redentora, en donde no solamente nuestro ser será santificado, sino que también se nos dará un cuerpo que nos permita estar en la presencia de la gloria de Dios. Y ese es el poder de Dios. La Escritura nos lleva a entender eso, a glorificar al Señor, y como decía, es importante no caer en este error que caen los saduceos cuando el Señor le dice erráis, como se equivocan, que no nos equivoquemos de esa manera, sino que comprendamos no solamente la Escritura, sino que también el poder de Dios. Súper, no sé si ahí hay otro hermano que quiera aportar, nos quedan unos minutitos antes de terminar. No sé si Felipe va a hacer algún comentario, ¿no? Si no, podemos ir finalizando quizás. No, era cortito. Es que
Bueno, en estos versículos me había llamado la atención, bueno, siguiendo el hilo como conductor de este capítulo, la semana pasada habíamos hablado de que los fariseos y Los herodianos. los herodianos, gracias Felipe. Los fariseos y los herodianos le habían preguntado al Señor Jesús, em, haciéndole halagos. Y me llamaba la atención que los saduceos hablaban desde algo en lo cual ellos no creían, desde sus inseguridades respecto a la escritura, de cosas que ellos no, no querían procesar, no querían conocer, de las cuales ellos se sentían ajenos. Ellos lo hacen como desde su perspectiva, em, preguntando sobre la resurrección, algo que ellos no creían en absoluto. Y lo preguntan desde su perspectiva porque hablan de Moisés, como ya se ha mencionado, em, y, y me llamaba la atención. Finalmente, o sea, es revelador lo que decía el Pato recién, sobre que el Señor Jesús habla de que dice que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Aquel título que es desde lo antiguo, aquel título que es de antes de Moisés, era como se llamaba o sea, como llamaban a Dios en esos tiempos. Uy. Em, entonces, generalmente era eso. Em, creo que, creo que hay una posición en la que no se creen las escrituras, en la que a veces em, nuestra misma falta de fe de repente respecto a ciertas temáticas de la escritura nos hacen como ignorar cosas como consecuencia. Em, el que ellos, los saduceos, no creyeran en la resurrección de los muertos, estaban ignorando la escritura y estaban ignorando el verdadero poder de Dios. Em, y algo que nosotros debemos reflexionarlo, o sea, de qué forma ignoramos a veces el poder de Dios en las cosas en las que creemos y en las cosas que de repente nos causan dudas de la escritura, en esos puntos grises que de repente se hablan. em, Porque todas las cosas nos tienen que guiar para crecer en el conocimiento del verdadero poder de Dios, de su grandeza, de su poder, porque finalmente el poder de Dios es sublime y es eterno. Y, y finalmente todo nos tiene que guiar a eso. Así que era eso. Yo quería decir, perdón, yo quería decir algo cortito al final, en realidad, que bueno, es que es como evidente, pero vale la pena a lo mejor mencionar lo que se habla, dice, en la resurrección. Uno puede decir, bueno, en la eternidad, en el día de la regeneración y de ahí para adelante, la manera de ser nuestra no va a ser como es aquí en la tierra. Por ejemplo, el ser humano es una dualidad de masculino y femenino, de hombre y mujer. Y el Señor nos creó así, creó a la humanidad en ese complemento y en esa forma de procrear y de multiplicarse y de relacionarse. Pero en el cielo no va a ser así. En el cielo seremos como ángeles en ese sentido. No habrán casamientos, los matrimonios no van a caducar y nos vamos a relacionar de otra manera. No de la manera en que nos hemos relacionado aquí en la tierra. Por lo tanto, no, lo que tenga que ver, como dice el Señor, con matrimonio, con quién fue el primer esposo o con cuál se va a quedar de los tres que tuvo porque murieron, etcétera.
finalmente con ninguno. ¿Bien? Como dice acá la palabra, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así que eso también es un principio a lo mejor que es bueno tener en mente. Súper, gracias, Pato. Vamos a finalizar ya la reunión con una oración, así que les invito a orar.